Maya Televisión presenta Al fin de la noche. Bienvenidos. Bienvenidos al noticiario Al fin de la noche por Maya Televisión. Saludos a ustedes, amigas, amigos, que están pendientes de esta emisión generada en la ciudad de San Pedro Sula. Maya Televisión, su departamento de prensa, instalado en el edificio donde funciona la Escuela de Locutores de Honduras, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Han quedado completamente satisfechos nuestros televidentes con esa comparecencia de Adolfo Facusé, Fito Facusé, y su sobrino Eduardo Facusé. El primero es el presidente de la Fundación Covela, un empresario reconocido en la industria del textil, y sus comparecencias siempre causan revuelo, gran influencia, la capacidad de pensar y de actuar para proponer. Y el joven empresario Eduardo Facusé, que está perfilándose en las organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, es seguro que llegará a ser el presidente, en este momento es el director ejecutivo. Al igual, pues tiene que entrar en el directorio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el COEP, y otras organizaciones. Fue excelente aporte, sobre todo en materia de la educación y la materia de la salud. Ellos fueron más allá al hablar de la vivienda y hablan que tiene que existir un fondo del Estado o un banco exclusivamente para promover la vivienda, a manera que a donde esté la gente, allí llegue una oferta de dinero para tener vivienda. ¿Y quién no quiere tener una casa? Es bien rara aquella persona que no quiere ser dueño de casa, pero que sea accesible, hombre, que sea no barato, ni que sea caro, sino que sea accesible, una vivienda para la familia. Los mismos Facusé dijeron que está demostrado que la banca nacional cobra carísimo por las viviendas, y por más bonos que ofrezcan de parte del Estado, por más facilidades, siempre sale carísimo. Las financieras en este momento, al igual que los bancos, tienen refinanciamientos, han bajado las tasas de intereses. En una financiera estaban ofreciendo al 3%. Es bastante, pero son financieras. En el banco puede ser menos, 3% por préstamos. Bajaron. Es una oferta para que la gente vuelva a refinanciar su deuda. Y le explicaba yo a una señora que es como estar en la profundidad del agua, lograr salir, pero que inmediatamente le hunden la cabeza, con todo, va para adentro. Cuando le dicen, bueno, mire, ¿cuánto debe? Debo 25,000 lempiras. El préstamo original suyo eran 60,000 lempiras. Ya ha pagado, digamos, el 60%. Entonces le vamos a refinanciar, significa que lo vuelven a meter y usted vuelve a empezar. Una cuota tal vez de algunos 2,000, 2,500, 3,000 lempiras. Y ellos lo que les interesa es tener atrapado al cliente. Así son todos los negocios. Me gustó ese planteamiento de Eduardo Facusé, donde manifiesta con claridad que los negocios son fríos, que son medios para sobrevivir y que dan bienestar a otras personas, en este caso a los empleados, dan bienestar a los clientes que compran productos de consumo de uso, los negocios. Y cuando no funcionan, en realidad tiene que renunciarse a ellos. Pero estar ahí por idealismos, por sentimentalismo, que era de mi mamá, que era de mi papá, que esto aquí ha estado. No. A raíz de esta pandemia mundial, el mundo da grandes ejemplos. Una señora en Francia, estaba oyendo la noticia ahí en Radio Francia Internacional, en el enlace con Radio 1,
dice, no podemos seguir pagando 3.000 euros por un local sin vender, sin tener ninguna ganancia. Multiplique usted 3.000 euros por 30 lempiras, creo que es. Estamos hablando de 90.000 lempiras mensuales, si eso fuera aquí en Honduras, pero allá 3.000 euros es bastante. Y sin tener ninguna ganancia, sin tener ningún ingreso, porque aparte de eso hay que pagar el local, hay que pagar agua, hay que pagar impuestos, una serie de erogaciones, entre ellos también la planilla de empleados y la ganancia del capital, la ganancia de los ejecutivos, porque siempre tienen que existir. Foro Punto y Coma de los domingos está interesante, está, como quien dice, ahora codeándose con los foros nacionales. Maya Televisión, presentaciones plus 5 estrellas, todos los invitados que tenemos los domingos en Punto y Coma. Vamos a esperar que comparezcan más y los analistas dicen cuándo nos van a llevar a nosotros. De un momento a otro le hacemos la invitación y lo importante es que se salen de la tradición y de la acción rutinaria, que todo es en Tegucigalpa. No. Esta producción del Foro de Honduras, Punto y Coma, se hace en la ciudad de San Pedro Sula vía Skype, todo el mes de marzo, todo el mes de abril, y ahora estamos ya en el mes de mayo y estamos teniendo un gran éxito. Las noticias desde la ciudad de San Pedro Sula. Antes, recomendarles libros. En la tienda de libros de la Escuela de Locutores de Radio 1 está este libro que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Traten de adquirir este libro, vale la pena, más de 500 páginas. Lo pueden adquirir en la Casa Cural, bien de Tegucigalpa o bien aquí en San Pedro Sula. Pero sí vale la pena este libro que tenemos aquí a disposición para nuestros televidentes como promoción para que lo compren. Y estos dos libros son del escritor nacional Julio Escoto. Julio Escoto, Rey del Albor, Madrugada. Esta es la primera parte del libro. Me decía don Julio Escoto que necesariamente la gente tiene que comprar el otro libro, el más reciente, Downtown, Julio Escoto, Paraíso, Downtown, Paraíso. Entonces, estos libros están disponibles en la librería de Radio 1. La gente puede venir aquí a comprar sus libros y los va a encontrar completamente cómodos, y aparte de eso apoyan a la estación, apoyan a la emisora. Lamentable lo que han informado en la Policía Nacional, la muerte de un oficial. La Secretaría de Estado, en el despacho de seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, en el marco de la emergencia mundial por COVID-19, a la opinión pública comunica: 1. Con profunda pena se confirma el deceso del subcomisionado de policía Jaime Manfredo Barahona Oseguera, quien se desempeñaba como su jefe metropolitano número 2, con sede en la ciudad de San Pedro Sula. 2. El subcomisionado Barahona Oseguera fue ingresado como paciente positivo de COVID-19 a un centro médico desde el pasado 5 de mayo y se reportó su fallecimiento en las últimas horas. ¿Por qué no ponen aquí el centro médico? El hospital militar tendría que ser, y está bien equipado, ¿me entiende? Está llena la farmacia, ahí sí que nos falta absolutamente nada. Dígame que lo van a meter en el Leonardo Martínez, en el Catarino Rivas, que allí es como quien dice pasaporte segura a la ciudad de los calvos, de los pelones, los muertos. Dígame que lo llevan al Hospital San Felipe o al Hospital Escuela y las probabilidades de sobrevivir son muy pocas. Pero ya los hospitales privados tienen equipos, tienen laboratorios y tienen el personal especializado. Pero aún así, con esto del COVID no han podido. En San Pedro Sula he conocido yo como unos 4 casos de semesa
el Centro Médico San Pedrano, y lo que hacen es escurrirle el dinero a la gente. Cuando ya la familia no tiene dinero o el paciente ya está boqueando, lo que hacen es mandarlo para Leonardo Martínez o mandarlo para el Seguro Social. Cuestión de ética, cuestión de moral, incluso de espiritualidad. El subcomisionado Barahona Ceguera fue ingresado como paciente positivo de COVID-19 a un centro médico desde el pasado 5 de mayo y se reportó su fallecimiento en las últimas horas. Fue muy poca la estadía de tratamiento rápido, murió el subcomisionado Barahona Ceguera. 3. La familia policial lamenta la pérdida de uno de sus miembros más destacados y lo declara héroe policial y será ascendido al grado inmediato póstumo de comisionado de policía. ¿A cambio de qué lo van a declarar héroe policial? Respóndanme, por favor. ¿A cambio de qué? Él murió de una muerte natural. Él no murió buscando al Porky. Él no murió buscando a los asesinos del profesor Miguel Ángel Pavón, a los asesinos de Alfredo Landaverde. Él, como quien dice, no tenía ninguna causa. Simple y sencillamente se enfermó. Hay que declarar héroes nacionales a todos los que mueren de diferentes causas. Y vea que sí, porque mueren por falta de atención, por falta de medicamentos, por falta de equipos. Esto estaba completamente arruinado. Pero bueno, solamente es un comentario. La Policía Nacional de Honduras reitera el compromiso con la población al cumplir con su deber en la primera línea contra el COVID-19 y agradece a cada uno de los miembros de la carrera policial por su entrega y sacrificio en esta difícil tarea. El Ocotal Francisco Morazán, 12 de mayo de 2020, servir y proteger. Pero con ese lema de servir y proteger, le dan unas tundas a la gente. Han detenido como a más de 2,000 personas. Y esto no tiene razón de ser, hombre. Simple y sencillamente lo que tienen que hacer es la persuasión. Decirle, mire, váyase para la casa, usted no puede andar así, no anda documentos, no anda salvoconducto, usted no puede andar en la calle. Porque la gente siempre tendrá una argumentación. Lo primero es ese ánimo natural de la libertad, de caminar, de andar, de salir, de comunicarse. Y luego algunas necesidades, la gente necesita vender, hacer algo. Estaba viendo en uno de esos reportajes de las redes sociales a un muchacho que anda vendiendo de esos algodones que regularmente lo compran los niños, algodones con azúcar, y la policía lo conmina, lo sube al vehículo y se lo llevan a una persona que anda luchando, al igual que los vendedores de paletas, los vendedores de comida, de hot dog. Pero hemos visto actos tan brutales como allá en Santa Bárbara, una golpiza que le dieron a un muchacho la policía. En Omoa Cortés, en la aldea del Paraíso, mataron a un ciudadano de ocupación panadero, metieron preso al otro hermano, le dieron otra amenaza y golpiza a otro hermano, y a la hermana le dijeron que también la iban a matar. Los policías militares y la Policía Nacional, esto no se los vamos a aprobar. Cuando escuchaba un reporte ahí de que ha mermado la violencia a raíz del coronavirus 19, en realidad es falso, eso no es real. La violencia está cruda, está igual, lo único que este flachazo y este contexto del virus ha cambiado la versión y la ocupación de los medios de comunicación y de los periodistas. Tengo acá un comunicado bien importante de las personas con discapacidad. Dice, gobierno incumple y los mantiene en el olvido. Sector de personas con discapacidad se declara en calamidad doméstica. Si tenemos problemas, los que estamos bien con nuestras piernas, con nuestras manos, las extremidades, pues tenemos bien la vista, tenemos bien los oídos, porque cuántas personas, la comunidad de sordos, la comunidad de sordomudos, la comunidad de tuncos, de cojos, personas que tienen apoplejías, personas que tienen derrames cerebrales, personas que han quedado en silla de ruedas, con muletas, con bastones, en fin, con prótesis. Este es un sufrimiento y esta es
una discapacidad. Alrededor de 45.000 personas con discapacidad están en alto riesgo por el incumplimiento del gobierno. Esto es lo que está diciendo este comunicado. El sector de personas con discapacidad de Honduras se declara en calamidad doméstica y demandó al gobierno alimentos, medicinas y que cumpla con el desembolso prometido recientemente para hacerle frente a esta crisis sanitaria por el COVID-19 que mantiene al país en cuarentena desde hace más de 2 meses. Blanca Barahona, presidente de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras, CIAR, en sus siglas, declaró que el gobierno prometió al sector de personas con discapacidad alrededor de 26 millones de lempiras para la ejecución de un proyecto de emergencia en el marco de esta pandemia, pero a la fecha todo ha quedado en promesa. Palabras, palabras y palabras. Comparecencias en cadenas de radio y de televisión. Después quedan riéndose de la gente después de esas cadenas. Indicó la señora Blanca Barahona que ese desembolso es urgente, ya que no solamente cubre material de aseo, sino que alimentos para las personas con discapacidad. Tenemos varios meses que la gente está confinada, sin comida ni medicamentos, se quejó Barahona. Al parecer, hasta ahora, de las instituciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, solo 4 han recibido apoyo de alimentos por parte del gobierno. Barahona dio un plazo de 24 horas, esta es hora que ya finalizaron, para que el gobierno cumpla con lo prometido al sector. De lo contrario, tienen diseñada una estrategia que implementarán en 14 de los 18 departamentos de Honduras, donde tienen presencia, entre ellos Cortés, Atlántida y Lloro, que registran un número alto de personas contagiadas con el coronavirus. Señaló Barahona que la situación precaria que vive el sector de personas con discapacidad se agudizó por la crisis sanitaria que vive el país desde hace varios meses por la pandemia del COVID-19, que mantiene en cuarentena a la mayoría de la población con implicaciones tanto sociales como económicas. Debe ser una prioridad del gobierno realizar de manera urgente la distribución de alimentos a las instituciones y que éstas la distribuyan lo más pronto posible entre los beneficiarios. La CIAR aglutina en su seno a casi medio centenar de organizaciones que apoyan a más de 45.000 personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, que representan alrededor del 15% de los 9.2 millones de habitantes en Honduras, es considerado uno de los sectores del país que vive en pobreza extrema, misma que se ha visto afectada por la cuarentena decretada desde hace más de 2 meses en Honduras. Se estima que de cada 2 adultos mayores de 60 años que hay en el país, al menos uno tiene alguna discapacidad, en muchos casos adquirida principalmente por enfermedades como la diabetes, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares e incluso por caídas. Y también están las personas que han sido víctimas de accidentes. Esta situación lo pone bastante difícil a la población. La CIAR aglutina en su seno a casi medio centenar de organizaciones que apoyan a más de 45.000 personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, que representan alrededor del 15 de los 9.2 millones de habitantes en Honduras, es considerado uno de los sectores del país que vive en pobreza extrema. Quería, como quien dice, tomar en cuenta esta explicación. Se estima que de cada 2 adultos mayores de 60 años que hay en el país, al menos uno tiene alguna discapacidad, en muchos casos adquirida principalmente por enfermedades que le llaman catastróficas. Los médicos que están escuchando la transmisión en este momento nos pueden decir mejor de lo que se está dando en este problema. Nuestra solidaridad
Alan es un ciego, me cuenta que a él no le han llevado bolsa solidaria. Usted conoce a Alan, ¿verdad? Está estudiando locución. Alan Peña. No sé si a Pedro Santos Alejandro. Él y su hermano tienen discapacidad, son ciegos. No sé si ya les llevaron la bolsa solidaria. Estoy hablándole de gente que nosotros conocemos, pero regularmente se estaba dando la situación que le estaban preguntando a la gente que de qué partido político era. El país se está desesperando, ¿saben? La nación está haciendo sus malabares y sus maniobras para trabajar. Uno de los errores que cometió el gobierno de Juan Orlando Hernández fue no considerar la fuerza, la potencia del Día de la Madre, y debió hacer una excepción para que abrieran las panaderías y las pastelerías, donde preparan queques, pasteles, sino que lo tuvieron que hacer así por pedidos y casi a escondidas. Esto lo pude ver en prestigiadas panaderías y pastelerías de la ciudad de San Pedro Sula. Tengo entendido que la pastelería Escandia no operó, o sí operó la pastelería Escandia, porque realmente los queques de esa pastelería tienen una demanda. Hay otras pastelerías muy conocidas en San Pedro Sula, Las Delicias. Las Delicias es una herencia de don José Caraccioli en el barrio El Benque, allí por la ENE. La panificadora Nani. La panificadora Nani tiene toda una cadena de tiendas en la ciudad de San Pedro Sula, al igual que la empresa Superqueques, también tiene una cadena en San Pedro Sula. La panificadora y repostería El Centro, que está entre la 6 y la 7 avenida, en la segunda calle, una cuadra arriba del Parque Central. También la Milanesa vende queques. La Milanesa en el barrio Barandías, todas las tardes, pan caliente, caliente. No sé si la panificadora San Antonio hizo queques en esta oportunidad. Antes hacía queques cuando vivía don José Inés Díaz, el dueño de la panificadora San Antonio. Y así pues en la ciudad del Progreso Lloro, en Puerto Cortés, todo el país, y inadvirtieron hacer una excepción para que la gente comprara sus pasteles. Por lo menos el pastel, el almuerzo, la cena, no tenía que faltar para consentir a las madres. Y luego pues la música. Radio El Mundo y Radio 1 presentaron un concierto con el ensamble de 6 marimbas, 5 de Guatemala. Ahí estaba la marimba Melgar, la marimba Quexal, estaba la marimba Chapinlandia, y el cierre del concierto lo hizo la marimba Usula Internacional, bajo la dirección del maestro Martín Mejía. Es una de las mejores orquestas marimbísticas que tiene el país, sino abusar y decirles pues de que es la mejor. Tienen unos conciertos para que toquen música clásica, piezas, obras de Verdi, de Chopin, Bach, de Beethoven. Eso lo toca esa marimba, si es la principal orquesta que llevan a los grandes eventos. Un poco más de apertura, Martín, porque el concierto que presentó Radio 1 y Radio El Mundo el Día de la Madre fue con las mejores canciones que tiene el cancionero para mamá, y por supuesto el ensamble de las marimbas, todas tocando al unísono. Estábamos hablando por lo menos de unos 80 músicos, todos, una belleza, me encantó. En Perú hay problemas. En Perú la población se ha rebelado contra las normas propuestas por el gobierno y que están presionando los militares y la policía, la cual lleva a Perú el ser el número 12 en el mundo por muertes y contagios. En Honduras también ya están desesperados
y máxime en San Pedro Sula y en el Progreso Lloro, y he metido a Las Vegas. La gente pregunta por qué metieron a Las Vegas, pero total es que allí está bien complicada la situación. Se esperaba que para el lunes 11 amaneciera habilitado el dígito número 1, pero no, empezaron con el número 6, el lunes 11 de mayo. Y resulta que se espera que para la próxima semana, después del 17 de mayo, la nueva disposición de esta organización SINAGER y de COPECO sea, como quien dice, la continuidad de los dispositivos para que la gente pueda salir. En el campo internacional se está informando usted que Suecia tiene 3.000 muertos. Está, como quien dice, en una situación bastante difícil Suecia, con una población de 10,2 millones de habitantes. Suecia tiene 3.220 muertos por COVID-19, lo que significa 32 fallecidos por cada 100.000 habitantes y 25.921 casos constatados. Si abrimos la economía, vamos a terminar como Suecia, sostuvo el presidente argentino Alberto Fernández al anunciar la prolongación de la cuarentena en Argentina hasta el día 24 de mayo. Cuando me dicen que sigue el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta con más de 3.000 muertos por el virus. Me proponen algo que de haber seguido ese ejemplo, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos, continuó el presidente de Argentina. De esta manera, usó la estrategia que ha adoptado el país nórdico para enfrentar la pandemia, como ejemplo temible para justificar por qué eligió no escuchar a aquellos sectores que presionan para que se abra la economía en Argentina de manera más acelerada. No me van a torcer el brazo, voy a cuidar a la gente antes que nada, agregó el presidente argentino. Suecia, el pequeño país en el norte de Europa, normalmente es mirado como una mezcla de envidia y admiración desde América Latina. En el imaginario colectivo latinoamericano ha sabido imponerse la imagen de un país eficiente y moderno, una sociedad de bienestar ideal, con un Estado presente y protector que garantiza el acceso a la salud, la educación y los servicios públicos a todos sus ciudadanos por igual, sin grandes brechas sociales. Aquí son hoyancos, aquí son, como quien dice, grietas enormes. Es una fotografía que con sus matices retrata de manera bastante fiel la realidad, porque aunque el estado de bienestar en el país nórdico en las últimas décadas ha sufrido cierto deterioro ante el avance de la cultura neoliberal, sigue teniendo políticas sociales activas y persiste en su ciudadanía una idea de convivencia en comunidad. Quizás sea por esa imagen generalizada de Suecia como un país con una gestión estatal altamente eficaz que choca y llama la atención el elevado número de muertos por COVID-19. El camino tomado por el país para enfrentar la pandemia causa estupor y curiosidad en el resto del mundo, aunque el epidemiólogo estatal Anders Tegnell, el que junto con un equipo de especialistas en la Agencia Nacional de Salud Pública lidera la lucha contra la enfermedad, se esfuerza por explicar la estrategia al mundo a través de un sinfín de entrevistas en medios internacionales. El modelo parece despertar más estupor que admiración. Los expertos suecos insisten en que las estrategias que emplean no son tan diferentes a las que se han tomado en el resto de los países. Se basa en el distanciamiento social y restricciones orientadas a aplanar la curva de contagios para así no saturar el sistema de salud.
argumentan que la mayor diferencia con las limitaciones impuestas en otros países indica en que Suecia no se basan en la prohibición, sino en recomendaciones de las autoridades con la expectativa de que cada ciudadano cumpla con su responsabilidad. Es una forma de gestión que confía más en la capacidad del individuo que en la coerción del Estado, de larga tradición en el país nórdico. Así, por ejemplo, el calendario de vacunas en Suecia no es obligatorio, sino voluntario, pero se cumple en un 90%. Generalmente los suecos tienen un alto nivel de confianza en las autoridades. Ese es el gran problema, que aquí no creemos ni confiamos en Juan Orlando Hernández, en Mauricio Oliva, peor en Pape a la Orden, peor todavía con Armando Calidonio, el alcalde de San Pedro Sula, y no decir de los diputados y diputadas, no. En el país nórdico, en Suecia, hay unas 220 agencias estatales especializadas en diferentes temas. Su rol es asesorar al gobierno bajo el mando del socialdemócrata Stefan Löfven, cada agencia en un área específica y con una autonomía bastante amplia, ya que no pueden ser intervenidos por el gobierno. Löfven ha tenido un papel muy secundario en la gestión de la crisis y en sus apariencias públicas se refiere fundamentalmente a la importancia de seguir los consejos de los expertos. Aunque existe un debate interno con voces críticas procedentes de epidemiólogos, virólogos, periodistas y políticos de la oposición a la gestión de la pandemia, la estrategia cuenta, según comunican los voceros gubernamentales a diario, en general con la aceptación de la población de Suecia. Uno de los argumentos que se utilizan para justificar esta gestión es que Suecia es un país en el que se escucha a los especialistas de cada área del Estado, mientras que en otros los políticos están obligados a imponer una mano más dura para ganarse la confianza de esa ciudadanía que suele ser muy crítica con quienes lo gobiernan. Desde esta perspectiva se entiende que algunas medidas más estrictas como el cierre de fronteras la toman los políticos para mostrar que están haciendo algo, pero no está comprobado que tiene efecto para combatir la pandemia. En cambio, las estrategias más flexibles y que se basan en que los ciudadanos comprendan que es importante cumplir con la norma son más factibles de sostener en el tiempo. ¿Cuáles son entonces las medidas tomadas en el país nórdico, en Suecia? En Suecia se ha prohibido las conglomeraciones de más de 50 personas. Las universidades y los colegios secundarios, por recomendaciones de la Agencia Nacional de Salud Pública, están cerrados y mantienen educación a distancia, pero las escuelas primarias y los jardines de infantes siguen abiertos, al igual que los bares y los restaurantes. Aunque solo se permiten que los clientes estén sentados con distancia entre las mesas. Ya borrachos creo que se pegan. Se recomiendan a la población no ir a trabajar si tienen el más mínimo indicio de estar enfermo. Se solicita estar atentos a los síntomas del COVID-19 y mantener el distanciamiento social en el espacio público. La estrategia desde el comienzo se ha enfocado especialmente en proteger la población más vulnerable de la sociedad, los enfermos crónicos y las personas mayores de edad. Por este motivo, desde el comienzo de la pandemia, están prohibidas las visitas a los geriátricos, los hospitales geriátricos. También se recomienda a los mayores de 70 años quedarse en sus casas y de restringir sus contactos sociales. Con una población de 10,2 millones de habitantes, hoy Suecia tiene 3.220 muertos por COVID-19, lo que significa 32 fallecidos por cada 100.000 habitantes y 25.921 casos constatados. En cambio, sus países vecinos, que son sociedades con una similar tradición de Estado presente y con pautas históricos culturales afines, muestran cifras mucho más bajas. Todos ellos implementaron medidas más estrictas en una fase más temprano. Noruega, que fue usado como ejemplo modelo por el presidente Fernández de Argentina, en su discurso tiene una población de
5,4 millones de habitantes y cuenta con tan solo 41 muertos, 4 por cada 100.000 habitantes. En el país con menor tasa de mortalidad de los países escandinavos, estamos hablando pues de esta nación, Noruega. Pasemos a Dinamarca. Dinamarca, con 5,8 millones de habitantes, tiene 522 fallecidos, 9 por cada 100.000 habitantes. Y Finlandia, 5,5 millones de habitantes, tiene 260 fallecidos, es decir, 4,7 muertos por cada 100.000 habitantes. Son datos hasta la emisión de este noticiario. Suecia ha testeado la menor cantidad de población de los 4 países, 0,7%, y tienen el porcentaje más alto de contagiados, el 14%. Noruega es el país que ha realizado más testeos, el 2,7% de la población, y con un menor número de casos positivos, solamente el 4,9%. De acuerdo a los especialistas, lo que explica las altas tasas de contagio y muertes en Suecia no es la falta de restricciones, sino que, como ocurrió en España e Italia, el virus ingresó en las residencias de la tercera edad. De acuerdo a las cifras de la Agencia Nacional de Salud Pública, el 90% de los fallecidos en el país escandinavo son personas mayores de 70 años. La mitad de ellos ha muerto en hogares de tercera edad. En Estocolmo, la ciudad más castigada por el virus, se han encontrado contagios en más de la mitad de las 400 geriátricos, informó la televisión pública sueca. En Suecia, la mayoría de las personas mayores que necesitan asistencia son cuidados por personal sanitario en sus casas, mientras que los que viven en residencias de tercera edad normalmente también tienen otros problemas de salud, lo que les convierte en una población extremadamente vulnerable. Hasta el momento, de acuerdo con las cifras oficiales, 1.693 personas han recibido cuidados intensivos y de ellos sobrevivió un 80%. Estas cifras muestran que gran parte de los mayores que se enferman de COVID-19 no ingresan a cuidados intensivos, sino que reciben cuidados paliativos en los hospitales geriátricos. Los especialistas explican que no resistirían los tratamientos. Las altas cifras de fallecimientos por el COVID-19 en Suecia llaman la atención en el mundo. Los expertos suecos indican que cuando los países que implementaron medidas más estrictas con confinamiento obligatorio abran sus sociedades, corren el riesgo de que el número de muertos aumenten. Solo con el tiempo podremos decir cuál estrategia dio mejores resultados. Es cierto que nadie sabe cómo el mundo saldrá de esta pandemia, pero en este momento América Latina sigue mirando a Suecia, país que décadas atrás supo imponerse como modelo del Estado eficiente y protector, con cierto desconcierto por la estrategia discordante que está llevando a cabo con relación al resto del mundo. Es un reportaje de Frida Hassel. Ella es periodista sueca que vive en Argentina, tiene un máster en periodismo, pero también hay opiniones al respecto de este artículo. Jacinto Reyes opina, dice, tratar de salvar la imagen a los compañeros Fernández y Fernández es la razón última de la prensa internacional que defiende a este sistema. Lo mismo hubiera ocurrido si estuviera Correa, Rafael Correa, o Evo Morales en el poder en sus respectivos países, Ecuador y Bolivia. Decir hoy que modelo es mejor es como apostarle a la lotería. Nadie vivo con los conocimientos suficientes ha tenido una experiencia similar a nivel mundial, así que nadie puede afirmar cuál será mejor. El modelo argentino podría parecer exitoso por el bajo número de contagios y de muertos respecto de su población total comparado con casos como el de Suecia. Si bien el número de contagios es bajo, el gobierno argentino desconoce la magnitud de los infectados asintomáticos
y eso le está comenzando a pasar la cuenta en las vías, en donde la última semana se le están disparando los contagios. Empezaron muy tarde a testear con los test chinos defectuosos, principalmente aquellos mismos que en Europa los desecharon. En Argentina los van a usar igual, ya que como no tienen nada más, pues no les queda de otra. De los test en cuestión tienen 2 reactivos, uno es completamente inútil y el segundo con un 80% de certeza, pero hay que estar muy entrenados para poder leer correctamente cada uno de esos test. De los test buenos, los PCR, las pruebas contra el coronavirus, al país tenía a fines de marzo un único laboratorio certificado para efectuarlo. Ahora ya tienen casi 50, pero pocos test disponibles. Pero el gran problema que se le viene encima a los Fernández, al presidente y a la vicepresidenta, es más económico que de salud, a puertas de un nuevo mega default, con la economía parada hace 2 meses, sin posibilidad de obtener créditos externos. La hiperinflación se les presenta como la única salida, ya que el gobierno en el último mes ha aumentado la masa monetaria en un 85% sin ningún tipo de respaldo. Sea cual sea el modelo seguido, a la Argentina no le viene nada bueno por delante. Una lástima, un gran país con pésimos políticos, con sindicalistas, al igual que en Honduras, pero es que estos dicen quítate a cualquiera, y por supuesto empresarios y también religiosos. María Rosa Beltramo opina: gracias por el aporte. La comparación que hizo el presidente Alberto Fernández fue la consecuencia de una semana bastante agitada en la que articulistas y dirigentes de la oposición le reclamaban el modelo sueco como la única alternativa a lo que su gobierno había dispuesto en materia de aislamiento. Es lo que tenemos con respecto a esta crisis que está viviendo allá en Suecia. COVID-19, el modelo sueco bajo la lupa, por Brida Gesell. Qué buen artículo, qué buen trabajo. En Honduras, en la última cadena de radio, Juan Orlando Hernández presentó el paquete de hospitales que se van a hacer en Honduras. Y no es porque él quiera, es que se vio obligado a actuar y a destinar los fondos del pueblo en obras que las necesita el pueblo. El pueblo ocupa 3 prioridades, 4. La primera es educación, la segunda es salud, la tercera es alimentación y la cuarta es vivienda. Hay una que está asociada, pero es completamente autónoma. Sé perfectamente que distinguidos maestros de Tegucigalpa, de Comayagüela, los profesores del Central Vicente Cáceres, los profesores de la Universidad Nacional Autónoma, de la Universidad Pedagógica Nacional, con quien tengo muy buena amistad y muy buenas relaciones, sabrán exactamente que el país estaba resquebrajado, completamente destruido en materia hospitalaria. No así, los militares y la policía muy bien apertrechados, muy bien equipados, completamente sobrados de comida, de alimentos. Entonces, le estoy preguntando los 4 planteamientos que ocupa Honduras. 1, educación. Educación está asociado la cultura, el arte, el costumbrismo criollo. 2, la salud. La salud es en todos los campos, en todos los campos. Luego, pues, está el sistema de vivienda. Queremos casas aquí en Honduras, aunque no sean mansiones, pero queremos casas dignas. Y luego, pues, está el beneficio social de tener esparcimiento, de tener buen ambiente, de tener bosques, de tener el río, la laguna, el lago, el mar, pero eso tenemos que reclamarlo y tenemos que pedirlo. Y por supuesto, la seguridad de los bienes, la seguridad física. Esto más bien se ha agudizado, se ha profundizado, pero esperemos que hayan mejores resultados. Al fin de la noche, por Maya Televisión, ¿qué les parece si nos vamos a una
mensajería y volvemos con ustedes desde la ciudad de San Pedro Sula. Educación Financiera es un programa para la gran familia de Grupos Aremar. Ya el 2019 estamos beneficiando a más de 400 colaboradores a través de este programa de capacitación que busca realmente generar bienestar en el futuro de nuestros colaboradores. Esto viene y es parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial basada en el pilar de educación, donde nosotros estamos buscando fomentar esas prácticas, buenas prácticas y por supuesto generar bienestar a través del buen manejo de las finanzas. Y agradezco a Grupos Aremar por esta oportunidad que me da por recibir estos talleres. Con esto vamos a mejorar la administración de nuestras finanzas en nuestros hogares y a todos nuestros equipos. Nos han enseñado de cómo administrar muy bien nuestros salarios y ponernos al día con nuestras deudas, dar prioridad, igual poder ayudar a nuestra familia. El programa de educación financiera es un éxito gracias al esfuerzo y la participación de todos nuestros colaboradores. Estamos desarrollando a nivel nacional, desde lo que es la zona de Atlántida hasta la ciudad capital. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. De nuevo con el noticiario Al Fin de la Noche desde la costa norte de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula. Maya Televisión, ahí en la pantalla está el número de WhatsApp para que escriban. Todas las opiniones que ustedes mandan las tomamos en cuenta. Las sugerencias, las consultas que hacen, las colocamos en el tablero de nuestro departamento de prensa para que lo lleven a la agenda de nuestros invitados. Saludos a nuestros televidentes en Islas de la Bahía. Ahí en Islas de la Bahía tenemos un caso de un regidor que hizo un compromiso con otro regidor. Pues el que está en el cargo de regidor es el que ocupa la titularidad en la municipalidad de Roatán. Es un regidor del Partido Libre. Y existe otro ciudadano que está reclamando un trato de caballero que hicieron en la política. Resulta que el que es regidor le dijo al otro que iba a estar 2 años y que después le iba a ceder el pase a él, o algún argumento médico, algún argumento legal. Eso ya se ha hecho, pero una vez que esta gente asume los cargos, alcaldes, regidores, diputados, pierden, como quien dice, el control moral, ético, espiritual y de caballeros, sobre todo, caballeros. Pues allá en Roatán, en Islas de la Bahía, y allí pues el Partido Libre con el Tribunal de Honor prácticamente no pueden hacer nada porque esos son tratos entre políticos, entre dirigentes. Pero sí nos interesa bastante ese caso para traer a los protagonistas de esa situación bastante enredada allá en Roatán. Ya días viene este caso y estábamos buscando una oportunidad para referirnos a ello y lo estamos haciendo. Cualquier explicación, cualquier ampliación al tema, ahí está el número de WhatsApp del noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Para el domingo 10 de mayo había quedado el segundo plazo de lo que se llama la vacatio legis,
las vacaciones legislativas. Es decir, el Código Penal de Honduras, ese ya está aprobado, solo tiene que entrar en acción. Pero resulta que entre el código anterior, el Código Penal anterior y el código que está queriendo meter, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Liberal, en acción en la legislación de Honduras, está, como quien dice, bastante polémico. Con propuestas de reformas al nuevo Código Penal se incrementarían penas por extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir. El delito de extorsión pasaría a tener una pena de 15 a 20 años de prisión. Las penas para los jefes, cabecillas, directivos, promotores y financistas de asociaciones ilícitas serían de 15 a 20 años. Promotores y financistas de asociaciones ilícitas serían de 15 a 20 años. Presentaron al Congreso Nacional un proyecto de decreto que tiene como objetivo aumentar y endurecer las penas a varios delitos del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en junio próximo. Las reformas serían a los artículos 219, 248, 297, 373, 374, 375, 554 y 579. Los delitos a reformar serían trata de personas, desplazamiento forzado interno, tráfico de personas, extorsión, asociación para delinquir y a quienes introduzcan objetos de comunicación a los centros penales. La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional de Copán, Eric Alvarado. Artículo 219, la trata de personas. Se busca aumentar las penas por este delito, que son de 5 a 8 años y que sean de 10 a 15 años. Se incrementaría la pena en 1/3 cuando se emplee violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima, cuando se pague para hacerlo y cuando la víctima sea menor de 18 años. El artículo 248, desplazamiento forzado interno. La pena para este delito es de 6 a 9 años, pero se propone castigar a quienes lo cometan con reclusión a perpetuidad si se causa la muerte a una persona. Se incluye un aumento que no se contempla en el actual código, de 1/3 en las penas a quienes lo cometan y que están asociados en alguna banda criminal, a quienes lo cometan y que estén asociados a una banda criminal, cuando se cometan en perjuicio de personas con discapacidad, menores de edad y personas de la tercera edad, cuando existan tratos crueles, inhumanos o degradantes y cuando se cause la destrucción o ocupación del bien inmueble. Este es el artículo 297, el tráfico ilícito de personas, al igual el artículo 373, la extorsión, que se están tratando a nivel del nuevo código, el artículo 554, asociación para delinquir, el artículo 579, introducción de objetos prohibidos y facilitación de señales, entre otras informaciones. Pero hay un caso que nos preocupa bastante y este es el de la matanza, el del ultraje de mujeres, el femicidio. Esto, las organizaciones sociales están pidiendo hasta 40 años de prisión, hasta 40 años. Alguien estaba diciendo, pues, ¿por qué no se van con una cadena perpetua para que aprendan? Dice, los abusadores, y generalmente son hombres. Generalmente son hombres los que están metidos en estos problemas que al final de cuentas tendrán grandes castigos de una o de otra forma. Con proyecto de reforma al nuevo Código Penal aumentarán hasta 40 años la pena por el delito de femicidio. El Congreso Nacional escuchó a organizaciones feministas que se quejaron que las penas eran muy suaves. Con proyecto de reforma se estarían aumentando. Pues ojalá que el Congreso escuche. La pena por el delito de femicidio se aprobó en el nuevo Código Penal
con 25 años de cárcel. Con decreto de reforma pasaría a 40 años de prisión. Con proyecto de reforma, el artículo 208 del nuevo Código Penal, presentado por la diputada Tania Pinto, se pretende aumentar las penas de 30 a 40 años por el delito de femicidio. Eso es lo que están proyectando a través del Congreso Nacional, Pero hay algo que sí nos preocupa, es la libertad de expresión. Hemos estado presionando, oiga bien, para que los periodistas, los medios de comunicación, ya, como que dice, salgan de la despenalización y se parte a otros sistemas, se pase a otro nuevo sistema para castigar lo que se llaman los momentos difíciles que se dan cuando la prensa nacional o los periodistas cometen errores. Nuevo Código Penal de Honduras aplasta la libertad de expresión. Es correcto, fíjese, aplasta la libertad de expresión. Luego de un proceso de varios meses de investigación, dice aquí esta serie que está presentando uno de los periódicos digitales, bajo la responsabilidad de la periodista Dunia Orellana, Melissa Hernández, José Manuel Serrén, Wendy Funes, un documento sobre la libertad de expresión. Desde el próximo 25 de junio, cualquiera que divulgue información pública que vaya en contra de los intereses del aparato estatal, del gobierno completo, podría ir a la cárcel o pagar elevadas multas. Pero el nuevo Código Penal hondureño, que entrará en vigor ese día, no solo castiga a quienes revelan información privilegiada a través de medios impresos o electrónicos, sino también a quienes denuncien por tales medios los actos ilícitos cometidos por funcionarios. Al menos eso es lo que se entiende de las reformas hechas al Código Penal, que entrará en vigor dentro de 1 mes y medio. Decimos que se entiende porque las reformas están escritas con un lenguaje impreciso y vago, según el experto en libertad de expresión y prensa, Rodolfo Dumas Castillo, por lo cual tales reformas pueden dar lugar a interpretaciones de cualquier tipo. El código tiene figuras tan abiertas, opina el abogado Mario Rojas de la ONG Sé Libre, que publicar en redes sociales como Facebook o en un medio de comunicación una investigación sobre el manejo que algunas instituciones hacen sobre fondos para la emergencia por la pandemia del coronavirus puede significar la imputación de un delito en el denominado nuevo Código Penal. Nos encontramos en este punto con un código que obedece a alguna política criminal encabezada al secretismo, la secretividad. Ya sabemos todos lo que ha implicado la ley de secretos, y este Código Penal refuerza la ley de secretos, criminaliza a la gente que quiere tener acceso a la información pública y la divulga, han dicho los expertos con respecto a este caso que se está dando en el momento que opina Mario Rojas de la ONG Sé Libre y también del abogado Rodolfo Dumas Castillo. Y así pues nos vamos a ir encontrando una serie de irregularidades. No sé si han escuchado ustedes los editoriales del presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, pero allí se han dado las explicaciones y vamos a estar completamente insatisfechos con el nuevo Código Penal si le hacen reformas también. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es eliminarse ese Código Penal. Hay 45 días, ya han pasado algunos, para hacer las propuestas, pero lo mejor hubiera sido, de acuerdo a algunos abogados, que el Código Penal anterior, el que está en vigencia actualmente, se le hicieran algunas reformas y todo hubiera quedado bien, sin polémica, sin perder dinero, ni absolutamente nada. Un saludo para todas las enfermeras de Honduras, para todos los enfermeros, las enfermeras profesionales, las enfermeras auxiliares. Les enviamos un saludo muy especial para esas personas
que tratan a diario con la humanidad las 24 horas del día. En nombre de Maya Televisión, sus emisoras asociadas, Radio 1, La Poderosa y Libertaria, en online, en la plataforma digital, y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo. Muchas gracias por su atención. Desde la costa norte de Honduras, hasta pronto. Maya TV, cobertura total.